Pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Vamos a dar inicio a las actividades del segundo día de este quinto coloquio de estudiantes. Hoy nos acompaña la doctora Mary Torras desde Barcelona, a quien agradezco infinitamente y con mucho cariño que haya aceptado impartir esta conferencia magistral. Me voy a permitir presentar a la doctora Mary con una breve síntesis curricular. Y bueno, Mary Torras es profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus trabajos de investigación versan sobre ámbitos como la autografía, la identidad, la autoría, el cuerpo, el género y la sexualidad, con especial dedicación al comparatismo entre literatura y artes audiovisuales. Ha sido profesora invitada en varias universidades europeas y latinoamericanas. Sola o muy bien acompañada, ha editado Feminismos Literarios en el 99, Cuerpos, Géneros, Tecnologías en Lectora, Revista de Mujeres y Textualidad, número 10 en el 2004, Corporizar el Pensamiento, Escrituras y Lecturas del Cuerpo en la Cultura Occidental en el 2006, Cuerpo e Identidad 2007, Encarnaciones, Teorías de los Cuerpos en el 2008, Acciones y Reinvenciones, Culturas Lésbicas en la Cataluña del Cambio del siglo XX a XXI en el 2011, El Cuerpo en Juego, cartografía conceptual y representaciones en las producciones culturales latinoamericanas en el 2013, Los papeles del autor, teorías sobre la autoría 2016 y ¿Qué es una autora? En el 2019. Ha publicado los ensayos Soy como consiga que me imaginéis, La construcción de la subjetividad en las autobiografías epistolares de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Sor Juana Inés de la Cruz en el 2003, y Tomando cartas en el asunto, Las amistades peligrosas de las mujeres con el género epistolar en el 2001. Parte de sus artículos pueden consultarse en plataformas como academia.edu. Desde 2005 dirige el grupo investigador Cuerpo y Textualidad y desde el 2018-19 es coordinadora del primer grado en estudios de género del ámbito español. Sin más, Mary, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Gracias, Ale, querida. Muchísimas gracias por el regalo de esta invitación. Como han podido ver, en mi currículum sale muchas veces la palabra cuerpo, porque yo creo en el cuerpo. Y entonces exijo y pido ya cuerpos de 3 dimensiones como mínimo, porque estamos ya un tantito hartes de las pantallas, pero bueno, que nos salvan y que nos ofrecen posibilidades como esta, que yo les acompañe esta su mañana y mi tarde, tan lejos y tan cerca a la vez, pero que nos quitan lo que es un abrazo que siempre es necesario, ¿no? O sea que espero que la próxima vez sean con los abrazos. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Conozco desde que creo que era una idea esta maestría y estoy muy contenta de que haya salido adelante, que haya creado una escuela, que sea una referencia y por tanto para mí es un placer compartirles pues el texto que escribí intentando encontrar algo que les sugiera cosas, porque en el fondo muchas veces, bueno, siempre son mejores las preguntas y más difíciles de alcanzar que las respuestas, ¿no? Entonces, ojalá mi texto les genere muchísimas preguntas. El título que le puse es Sombras, brumas y desorientaciones poéticas de la opacidad o los ruidos del cuerpo inclinado, y tiene 3 partes. A ver si podemos... Ajá. La primera se titula Las casi ciegas y otras opacidades feministas. Empiezo. En abril de este año en curso, la escritora chilena Lina Meruane nos regaló Zona Ciega,
un texto ensayístico de factura original que llega con resaca, no tanto de la pandemia que nos confinó en los últimos meses, como de una escritura que vuelve y revuelve lo escrito, lo ajeno y lo propio. En efecto, el motor del texto está sumergido en algo que aconteció en el pasado, concretamente la escritura de una novela, Sangre en el ojo, publicada 9 años atrás, en 2012, vinculada a su vez a una experiencia autobiográfica de la propia Meruane, quien, por causa de la diabetes que padece, sufrió una hemorragia ocular que le supuso la pérdida casi total de la visión y el proceso lento de tratar de volver a recuperarla, volver a ver. El texto, que mereció el prestigioso premio Sor Juana, ha sido profusamente estudiado, ya en su vertiente autoficcional o ya por el desarrollo que le da al tema de la enfermedad, presente también en otras ficciones de la chilena, como son Fruta podrida 2007 o Sistema nervioso 2018. De las tres partes que constituyen Zona ciega, que son Matar el ojo, Ojos prestados y Las casi ciegas, las dos últimas surgen de las notas que Meruane fue recopilando en el proceso que acompañó la escritura de la novela Sangre en el ojo, y ambas secciones giran en torno al vínculo entre escritura literaria y ceguera. La sección que inaugura el ensayo, de escritura más reciente, se ocupa del fenómeno de la revuelta chilena, centrándose en el coste de ojos que ha supuesto este y otros movimientos sociales, ojos asesinados cuando el panóptico, que debería funcionar eficazmente internalizado en les sujetes, deja de tener poder disciplinador y esos sujetes salen a la calle con los ojos abiertos, vigilando al poder y pasando cuentas con él. Matar el ojo es un hermoso análisis de la micropolítica comunitaria y de la respuesta represiva que se despliega desde las instituciones de poder. A pesar de recomendar encarecidamente y sin reservas la lectura de esta primera parte, no voy a detenerme en ella. De las dos secciones que siguen, elijo igualmente la que cierra el volumen, que introduce un sesgo de género en el binomio escritura literaria ceguera, para demorarse en el caso de tres escritoras casi ciegas: Gabriela Mistral, Marta Brunet, ambas chilenas, y la mexicana Josefina Vicens. Meruane visibiliza a estas escritoras casi ciegas que no están ni cuando aparecen reciben el mismo trato de los escritores ciegos. Borges, por supuesto, Joyce, Huxley, Milton, hasta Homero, cuya ceguera es visionaria y mítica y contagia la genealogía de varones escritores que la conforman en el oficio de la creación literaria. No obstante, ¿qué ocurre con la visión y la escritura desde unos ojos de mujer? No es precisamente en este órgano anatómico donde se ha ubicado tradicionalmente la denominada diferencia sexual. Sin embargo, en el tiempo del que dispongo, trataré de mostrar cómo una matriz sociocultural tremendamente ocularcéntrica y capacitista, como es la que sostiene la tradición occidental hegemónica, se ha visto amenazada por el ojo desviado, enfermo, handicapado, que se atreve a mirar distinto y, en consecuencia, ver distinto. Otra cosa, o la misma, otra mente. Esta desviación es estratégica, política y artística, surja o no de una disminución visual real o metafórica, simbólica, y opera tanto en la producción textual, desde la escritura, como también desde la lectura, igualmente creativa o co-creativa. Las poéticas que derivan de los ojos y las miradas feministas están llenas de brumas, sombras y opacidades y evidencian a menudo, como trataré de mostrar, una desorientación productiva vinculada, a mi juicio, esta es la hipótesis de este texto, a procesos de sujeción-subjetivación resistentes a lo recto o straight, disconformes con el modelo establecido. Sea gracias a una discapacidad real o adquirida, ver distinto es necesario y esa mirada surge de o se encarna en unos ojos murciélagos. Aquí. Tomo el término de un fragmento de una carta de Marta Brunet citada por Meruane. El caso de Brunet
Es sintomático porque cuando, operada en la Clínica Barraquer de Barcelona, recuperó la visión normal, dejó de escribir, ya no pudo escribir más. En una carta recordando su ceguera, explicaba, cito, durante esos años desarrollé esos sentidos perdidos del ser humano, ese radar que nos advierte los obstáculos. A mis amigos siempre les decía, no se preocupen, yo tengo mis murciélagos. Fin de cita. Este mamífero volador o mamífera voladora recibió de la mutación del uso de la lengua, por asimilación, el cielo entero y a la vez la invisibilización de su ceguera, puesto que, como recuerda Meruane, pasó de murciégala a murciélaga. Ahí no tengo aquí el de esto. Bueno. De hecho, la experiencia de leer, la etimología de murciélago es murciégalo en realidad. La experiencia de leer a Brunet, al menos en la mampara, es la de moverse un poco con radar murciégalo. Todo sucede a poca distancia, sin excesivo tiempo de reacción ni mucho menos de previsión. Miren si no este magnífico fragmento en el que se proyectan a la vez todas las prescripciones cis heteropatriarcales asociadas al mito del amor romántico a partir de una mirada muy corta de vista. Y voy a leer este fragmento y luego habrá otros fragmentos que no leeré, pero este todavía lo voy a leer para que sientan un poco a qué me refiero traducido en términos literarios, ¿no? Cito a Brunet en La mampara. Pero ahora hay alguien a su lado, figura de hombre que no ha distinguido sino como grande y que ha tomado asiento en el taburete vecino. Saborea el café, deja la taza y entonces, abriendo mucho la boca, muerde el pan. Sus ojos caen sobre una mano en el mostrador, dejada allí como sola, como si no correspondiera a nadie. Mano fuerte, tranquila, ancha la palma y los dedos parejos, sin nudos, mano un poco cuadrada, sana, de piel sana, de hombre joven, absurdamente velluda, dejada allí como si estuviera sola, desprendida de todo, viva y tranquila en espera de algo. Y súbitamente siente la imperiosa necesidad de poner la mano suya, su pequeña mano de piel sana y morena, de mujer joven y tierna, bajo esa otra mano abandonada, que ya no estaría sola, que tendría su mano para protegerla, para darle calor, para llevarla por la vida. Mano de hombre para la suya de mujer, mano de fuerza en reposo para otra mano indecisa y cansada. Sigue mascando y sin quitar los ojos de la mano. Si hubiera de súbito desaparecido, algo se habría roto dentro de ella. Sigue mascando mientras mira la mano. Cuando deja el resto del sándwich en el papel, despacito, naturalmente, coloca su mano junto a aquella otra mano. Quedan las dos, una junto a la otra, grande, fuerte, velluda y tranquila, chiquita, morena, endeble, tranquila también. Como si al fin se hubieran hallado y ellas lo supieran y se quedaran una junto a la otra, destino para siempre de estar juntas, una al lado de la otra, mientras llega el momento de estar una dentro de la otra. La deja ahí y sigue como si fuera zurda, comiendo con la otra mano y sin quitar los ojos a las que están próximas, con un hombre al lado que no sabe qué cara tiene, con una mano junto a la de aquel hombre, mano para su mano de él, para ir por la vida mano sobre mano. ¿Absurdo? ¿Por qué? ¿Por qué absurdo? Fin de cita. Creo que muestra esa cortedad de vista, ¿no? Que todo es muy cerca, que no hay nada que salga de 1 metro de distancia, ¿no? Sigo. Gabriela Mistral, presente en el ensayo de su compatriota, teoriza ya no tanto sobre su disminución visual, como hace de esta la propuesta de una poética. Mistral se quedó ciega también por una diabetes. Afirma Mistral, cuando nacemos, los que vamos a hacer versos traemos en el ojo una viga atravesada. Esa viga atravesada nos deforma todo lo que miramos y nos hace, para toda la vida, antilógicos y antirrealistas. Fin de cita. Si bien Mistral no asocia esa opacidad visual, que no es poca cosa, una viga nada menos, a una diferencia de sexo-género ni de sexualidad, sino a la práctica poética, esta es concebida a partir de la desviación, del torcimiento, el viraje y la separación.
Me propongo rastrear, la oposición también, ¿no? El anti. Me propongo rastrear y construir la genealogía de algunas desviaciones oculares, opacidades o casi cegueras que las propuestas feministas han considerado como productivas. En 1971, la poeta y teórica feminista lesbiana Adrienne Rich publicaba un texto que se convirtió en paradigmático dentro de los feminismos, parafraseando el título de una obra de teatro de Ibsen. Me refiero a Cuando las muertas despertamos, escribir como revisión, recogido posteriormente en la antología sobre mentiras, secretos y silencios, aparecida en 1983, una selección de textos en prosa de esa imprescindible pensadora, escritos entre 1966 y 1978. Como es bien sabido, en este texto tempranero, Rich denunciaba el tendencioso y estigmático punto de vista masculino que gobierna la academia literaria y el canon, a la vez que ponía en valor unos feminismos interseccionales y los debates necesarios y provechosos que conllevan. Cito a Adrienne Rich. La dinámica entre una visión política y la demanda de una nueva visión de la literatura es clara. Sin el crecimiento de un movimiento feminista, los primeros caminos de la academia feminista no se podrían haber hecho sin la agudeza de la conciencia feminista negra. La escritura de las mujeres negras hubiese quedado en el limbo entre la crítica del macho negro misógino y las feministas blancas en lucha todavía por desenterrar la tradición de la mujer blanca. Sin un movimiento lésbico feminista articulado, los escritos lesbianos permanecerían aún en ese rincón donde muchas de nosotras solíamos escondernos a leer libros prohibidos con mala luz. Fin de cita. La apuesta de Rich es por un despertar de la conciencia política de las mujeres, un despertar que puede también ser confuso, desorientador y doloroso, precisa poco después. Y los adjetivos son, como veremos más adelante, fundamentales. Así pues, abrir los ojos y ver como nunca se había visto antes, tomar conciencia política feminista, es una acción no exenta de confusión, desorientación y dolor, pero justo por ello necesaria para deconstruir el lugar que se le otorga a los textos feministas, negros y o lesbianos en el canon literario, en identificación con las distintas formas de habitar la posición sujeto-mujer y sus entrecruzamientos, negra, lesbiana, y el trato que reciben aquellas que ocupan estas posiciones sujeto o simplemente están sujetes a ellas. Cito de nuevo. Los sonámbulos se están despertando y por primera vez este despertar tiene una realidad colectiva. Ya no es un fenómeno tan aislado el abrir los propios ojos. Revisión, el acto de mirar atrás, de mirar con ojos nuevos, de asimilar un viejo texto desde una nueva orientación crítica. Esto es para las mujeres más que un capítulo de historia cultural. Es un acto de supervivencia. Fin de cita. Revisar, literalmente volver a mirar, y con la repetición introducir una diferencia crítica en aras de construir una existencia lesbiana feminista llena de saltos, vacíos, mentiras, secretos y silencios. Es una operación corporal ocular que implica confusión, desorientación y dolor, no lo olvidemos, pero es la única forma de existir mediante la autodenominación en pro de un discurso que les materialice para aquellas que no son mirades o son directamente borrades, invisibilizades o menospreciades, condenadas al lugar del suplemento derridiano, el afuera constitutivo para garantizar así el carácter monolítico y sin fisuras de un pretendido adentro infranqueable, dinámica que tan magníficamente teoriza Diana Fass en Inside Out, dentro-fuera. Aunando como Rich escritura literaria y pensamiento feminista, Monique Wittig, en 1980, al hilo de la experiencia de traducir Djuna Barnes al francés, reflexionaba en el prólogo a la edición y bajo el título de El punto de vista universal o particular, abominando de la etiqueta escritura femenina en estrecha relación, a su juicio, con la categoría mujer, en tanto que formación imaginaria patriarcal. La cito. Hablar de escritura femenina supone volver a afirmar que las mujeres no pertenecen a la historia y que la escritura no es una producción material. La nueva feminidad, la escritura femenina,
El elogio de la diferencia supone un retroceso respecto a una corriente política comprometida desde hace mucho en el cuestionamiento de las categorías de sexo, esos dos grandes ejes de categorización para la filosofía y las ciencias humanas. Como ocurre siempre que algo nuevo aparece, se interpreta inmediatamente y se lo convierte en lo contrario. La escritura femenina es como las tareas del hogar y la cocina. Fin de cita. Junto a la producción literaria de Djuna Barnes, a través de ella, Wittig aboga por la anulación de los géneros, algo obsoleto, afirma, para concluir. Este es el punto de vista de una lesbiana. Y a partir de ahí, teoriza a propósito de una mirada específica de les escritores minoritarios, como las lesbianas, Djuna Barnes y ella misma, en la que considero fundamental detenerse. Y les doy la cita, porque aquí ya habla de sujeto. El sujeto minoritario no está autocentrado como lo está el sujeto heterosexual. Su extensión en el espacio podría describirse como el círculo de Pascal, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ello explica el enfoque que adopta Djuna Barnes en su texto, un constante desplazamiento que hace que cuando se la lee, el efecto que produce es comparable a lo que yo llamo una percepción por el rabillo del ojo. El texto actúa por efracción. Palabra a palabra, el texto lleva la marca de este extrañamiento que Barnes describe en cada uno de los personajes. Todos los escritores minoritarios, que son conscientes de serlo, entran en la literatura de forma oblicua, si así puede decirse. Fin de cita. Ese efecto de extrañamiento que acompaña la mirada soslayada por el rabillo del ojo de las escritoras lesbianas o sujetos minoritarios no pretende ser una esencia exclusiva y característica de una escritura lesbiana, sino de una escritura oblicua, en cualquier caso lesbianizante, respecto a la escritura straight, una escritura torcida que bien puede relacionarse con algunos de los procesos que se desarrollan a veces, por ejemplo, a través de recursos de literatura fantástica o literatura insólita. Cabe insistir, además, que el desplazamiento oblicuo de esta escritura supone la violencia de la efracción, que, a pesar de que Wittig no se detiene en ello, produce extrañamiento, sí, pero implica o puede implicar varias cuestiones añadidas. Del latín effringere, romper, la efracción supone una vulneración o penetración en un espacio que se creía y quería cerrado, forzando las medidas de seguridad que lo protegen. Este proceso de presencia invasiva forzada, inclinada, oblicua, ¿cómo marca la obra invasora oblicua? ¿Qué coste tiene para el sujeto que la lleva a cabo? Wittig se centra más en la obra que en la escritora cuando comenta que la forma de contrarrestar el poder del texto reside en despojarlo de su poder intertextual, de su polisemia y volverlo unívoco, de presunto interés exclusivo para homosexuales. La cito. Por eso, sin duda, Djuna Barnes teme que las lesbianas la conviertan en su escritora, reduciendo así su obra a una sola dimensión. En cualquier caso, y aunque Djuna Barnes es leída ampliamente y sobre todo por muchísimas lesbianas, no habría que reducirla y limitarla a la minoría de las lesbianas. No solo no le hacemos ningún favor a ella, sino que tampoco nos lo hacemos a nosotras mismas, porque donde mejor puede funcionar la obra de Barnes para ella y para nosotras es dentro de la literatura. Fin de cita. Wittig focaliza mayormente en el corpus que en el cuerpo, y si Rich hablaba de confusión, desorientación y dolor, la francesa refiere la reducción y la limitación que sufre la obra oblicua cuando es aislada y su poder singularizador limitado a sí misma. Cito, esta pérdida de sentido y la falta de anclaje en la realidad textual impiden que el texto cumpla la única operación política que podría cumplir, introducir en el tejido textual del tiempo, por medio de la literatura, aquello que le interesa. ¿Y qué es aquello que le interesa? Cambiar la realidad textual en la que está inmerso. Hermoso. En cualquier caso, 10 años después, en Homo Sum, un texto de 1990, recogido como el anterior en la recopilación The Straight Mind, Wittig, del 92, Wittig insistía en la idea del punto de vista oblicuo,
hablando en una primera persona plural que la implicaba, desarrollando más pormenorizadamente el poder transformador que lo acompaña. Cito: a pesar de su pretensión universal, aquello que ha sido considerado hasta ahora como humano en nuestra filosofía occidental solo se refiere a una minoría de personas: los hombres blancos, los propietarios de los medios de producción y los filósofos, que desde siempre teorizan su punto de vista como si fuera exclusivamente el único posible. Por esta razón, cuando consideramos lo potencial y lo virtual de lo humano, de forma abstracta, desde un punto de vista filosófico, para ver claro, tenemos que hacerlo desde un punto de vista oblicuo. Así, por ejemplo, ser una lesbiana, estar en la vanguardia de lo humano o de la humanidad, representa histórica y paradójicamente el punto de vista más humano. La idea según la cual se puede criticar y modificar el pensamiento y las estructuras de la sociedad en general a partir de un punto de vista extremo no es una idea nueva. Fin de cita. Dicho todo esto, no es de extrañar que el activista militante e integrante de Amazon d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui, Louise Turcotte, Amazonas de ayer, lesbianas de hoy, intitula el prólogo al volumen del pensamiento heterosexual, The Straight Mind, el prólogo lo intitula La révolution d'un point de vue, la revolución de un punto de vista, que se tradujo al español con el acápite más apaciguado de un cambio de perspectiva. En efecto, Wittig supone un cambio de paradigma en tanto que es probablemente la primera que nos invita a pensar fuera del binarismo de género. No hay tal binarismo, lo aniquila. No obstante, la perspectiva transformada y transformadora se ancla en una mirada oblicua y un órgano asociado, ese ojo que mira de soslayo, y reivindica el punto de vista de la lesbiana como universal posicionado. Abandono a Wittig en este texto a sabiendas de que hay que volver a Wittig siempre y prosigo con mi genealogía lésbico-feminista queer de miradas entrecruzadas y ojos desobedientes. Así, por ejemplo, en 1983, la teórica y crítica alemana Sigrid Wiegel acuñó Der schillende Blick, que se ha traducido en inglés como una mirada de doble foco, double focus, pero que en alemán el término parece combinar diversos significados. Una mirada bizca, donde la dirección de los ojos se entrecruza, una mirada de soslayo o por el rabillo de ojo, lateral oblicua, y una mirada estrábica, donde los ojos se dirigen en direcciones distintas. Esa schillende Blick, es, a juicio de Wiegel, la mirada feminista, la que cruzaba la escritura de las mujeres y la lectura que la crítica feminista hacía de sus textos. Su propuesta se movía en la onda de Wittig, aunque la recolocaba en el sujeto mujer que Wittig abominaba. En ese sentido, la deslesbianizaba, podríamos decir. Leyendo a Wiegel, la escritora catalana lamentablemente fallecida, Montserrat Roig, proponía una mirada tuerta. Cito: más que la mirada bizca o la de reojo, me gusta la mirada tuerta. Esto significa que en un ojo llevamos un parche y esto nos permite seguir mirando hacia adentro, escuchar nuestra voz, la no expresada o no admitida como la gran voz, la de los sacerdotes que rigen los cánones a seguir, tanto en la crítica como en las universidades. Mientras que el otro ojo mira hacia afuera, vuela libre, activamente, sin gafas oscuras, ni cámaras, ni binóculos. El ojo que mira hacia afuera se ha escapado del tedioso, redundante tema de la mujer. El otro pasa cuentas. No podemos ocultar que todavía llevamos un parche. Fin de cita. A principios de los 90, la ceguera del ojo tuerto que propone la escritora barcelonesa es, pues, política y estratégica. Se trata de ver lo no visibilizado y tratar de enunciar aquello que el régimen de enunciabilidad, el archivo Foucaultiano, restringe o imposibilita. En Roig, el despertar colectivo del texto de Rich se implementa individualmente en la escritora a partir de un ojo ciego que en efecto revisa. En una línea fin, especialmente a las propuestas oblicuas lesbianas de Wittig, María Mercè Marçal, otra escritora catalana,
Reconoce en su novela La Pasión según René Vivian mirar desde un ojo estrábico, de nuevo en contraposición o frotación con lo pretendidamente universal identificado con lo cis heteropatriarcal como neutro. Cito, porque la mirada que se proyecta sobre el mundo y sobre las cosas es explícitamente sexuada y como tal se trata de un ojo que se sabe estrábico, en contraposición con el punto de vista pretendidamente neutro, normal, del narrador canónico. Fin de cita. Marsal sigue, a mi juicio, a Wittig, sabiendo que su novela, de temática lésbica y además genealógica, va a padecer la limitación y reducción que temía Juna Barnes y denunciaba la escritora francesa. Siguiendo con las poéticas de la opacidad, sí. Desde posicionamientos feministas es obligado a detenerse en la miopía como velo, como un ver y saber sin ver, y desde la duda que propone Hélène Cixous en Voile, velos. Cito, ella había nacido con el velo sobre los ojos. Una miopía muy poderosa tendía entre ella y el mundo sus magias enloquecedoras. Había nacido con el velo en el alma. Los anteojos son tenedores flojos, apenas buenos para atrapar pequeños trozos de realidad. Como lo sabe el pueblo de los miopes, la miopía tiene su sede oscilante en el juicio. Hace reinar una eterna incertidumbre que ninguna prótesis disipa. En adelante ella no sabía. La duda y ella siempre fueron inseparables. Las cosas se habían ido o bien era ella quien las malveía. Jamás vio con seguridad. Ver era un creer cojeante. Todo era quizás. Fin de cita. Tras leer a Cixous, y eso es muy interesante, en 2005 la mexicana Cristina Rivera Garza escribió una entrada en su blog, titulado el blog No hay tal lugar, con el título de La miopía es lo contrario de la fe, revistiendo esa duda cixusiana de un carácter de resistencia y reivindicación críticas. La cito. Habla Rivera Garza. La miopía me obligó a vivir desde el inicio en un mundo difuso, sin límites fijos o claros, sin asideros. Ser miope era sobre todo dudar de lo visto a medias por mí y dudar de lo visto claramente por otros. ¿Cómo creer en ese mundo de bordes definidos y lindes exactos cuando nunca se le ha visto, cuando nunca se le ha experimentado? La miopía le pertenece a la región de los limbos, la produce de hecho y es por ello liminal. La miopía es, luego entonces, crítica por naturaleza y por ello probablemente subversiva. El miope no cree, no puede. El miope descree categóricamente. El miope toca y tocando ve un poco más o ve de otra manera. La miopía es lo contrario de la fe. Fin de cita. En esta cartografía o mapeo de opacidades visuales constituyentes de las poéticas creativas feministas, cabría añadir más recientemente el caso de la mexicana Verónica Gerber, que ya en Ambliopía, un relato aparecido en su primer libro Mudanza de 2013, se revelaba portadora de un mirar emborronado, fruto del comportamiento disparejo de sus dos ojos. Y luego, de hecho, esta autora ha continuado con el ojo de Bambi y el mirar y el ojo es bastante presente en sus textos. ¿A dónde nos lleva esta genealogía de poéticas de lo difuminado, borroso, brumoso, sombreado u opaco, vinculado a menudo al desvío de los ojos y o de la mirada? De entrada, al señalamiento de una necesaria teorización a propósito de una escritura disconforme, que no se desempeña siguiendo los mandatos de un régimen ocular ortodoxo y que hace de esta anomalía un lugar desde donde ver, interpretar y enunciar el mundo, pivotando en un cuerpo interfaz distinto. Las dos partes que me quedan son mucho más breves, no se asusten. Intermedio, la mirada insólita, disconformidades. De entre todos los que nos hemos adentrado a pensar este régimen disconforme de lo visual en las escritoras recientes, la salmantina Marta Pascua Canelo es sin lugar para la duda la investigadora de referencia. Traje aquí, a ver, aquí está.
Parte de la genealogía que les he expuesto en la sección anterior se fundamenta en el primero de los artículos suyos, La mirada borrosa, Poéticas del desenfoque y miradas oblicuas en la narrativa hispánica contemporánea, publicado en 2019. Y como ven, ha seguido trabajando en esa línea. Este es el corpus que analiza Pascua Canelo, ¿no? Aquí tienen Guadalupe Nettel, mexicana, Meruane, chilena, Miren Agurmeave, vasca, Gainza y Alfón son argentinas. Son textos relativamente recientes. Si les interesa profundizar en esa cuestión, acudan pues a los textos de esta brillante investigadora. Propongo ahora un ejercicio de mirada oblicua de espejos, mirar cómo miran desde las cubiertas de las distintas ediciones en español la novela ya citada de Lina Meruane, Sangre en el ojo. La elijo porque es el libro que más reediciones ha tenido desde distintos lugares hispanófonos. Son pues múltiples los ojos que desde las personas responsables de los diseños de cubierta revisan, en sentido literal y un tanto richtiano, el relato de la escritora chilena. Pareciera que en ellas se imprimen los matices que las poéticas de la opacidad nos señalaban, aquellos rasgos que han ido poniendo de manifiesto las citas que han cruzado la primera parte de mi intervención. Miren la primera. El emborronamiento, la sombra y la mancha salpican el espacio, adoptando el punto de visión de la narradora. En la segunda, en cambio, hay un desdoblamiento muy significativo a través precisamente de los ojos. Un fragmento de espejo punzante, potencialmente hiriente, es sostenido por una mano ajena a la de la figura protagonista a la altura de los ojos. El azogue nos devuelve una mirada frontal, desacorde con la dirección de su rostro, como desde unos ojos extirpados o evocando el desdoblamiento autoficcional que recorre el relato. El estallido ocupa el centro de la tercera cubierta, la de la editorial argentina Eterna Cadencia, de modo que a la vez que recoge la violencia y la vulnerabilizada del cuerpo a causa de la explosión ocular, la hemorragia y el derrame, a la vez convierte el sello editorial, la estrella roja en la parte inferior, como un segundo ojo sanguinoliento. El filtro distorsionador, borroso, el velo de la miopía de Sixu, retomado por Rivera Garza, parece adoptar aquí la forma de una máscara roja, un velo de sangre que no parece, por la figura que lo encarna, referir la rabia que sí se distingue en cambio en el texto de Meruane. O, finalmente, el doble foco de la traducción al inglés del término polisémico de Wiegel, una visión multiplicada por bizca, estrábica, tuerta o desenfocada, que en su superposición convierte lo visto en otra cosa, o mejor dicho, hace que lo normal sea invisible a sus ojos. En cualquier caso, la materialización textual que teje con cuidado artesanal Lina Meruane en Sangre en el ojo conforma un relato corporal particular, como veíamos que sucedía con Brunet, a quien en ciertos momentos homenajea. Y aquí hay dos diapositivas que no voy a leer, donde les pongo un fragmento del inicio de Sangre en el ojo. Como esto está grabado, o si quieren les puedo mandar el PowerPoint, entonces pues ustedes lo leen con calma y se darán cuenta, como sucedía con Brunet, que hay toda una narración corporal, que están actuando los demás sentidos que la vista. Me quedo, eso sí, con el final de esta cita, de este fragmento, cuando se atreve por primera vez, después del estallido, a abrir los ojos. Y a la mañana siguiente subiste las persianas y te sentaste frente a mí a esperar que despertara, no sé si de mi sueño o de mi vida, pero yo llevaba horas despabilada, sin atreverme a abrir los ojos. ¿Lina? Levanté un párpado y luego el otro, y para mi asombro había luz, algo de luz, luz suficiente. La sombra sanguinolenta no había desaparecido del ojo derecho, pero la del izquierdo se había precipitado al fondo. Estaba solo a medias, ciega. Fin de cita. El fragmento da buena cuenta del recurso de los otros sentidos, el olfativo, el auditivo, el áptico, y de cómo la memoria es, para quien ha dejado de ver, un recurso para ver no viendo desde el recuerdo de lo visto. Y paso a la tercera parte. A ver dónde tengo. A ver, ahora me está diciendo aquí. Ahora. Perfecto.
La subjeción oblicua. Retomemos ese algo de luz que cerraba la escena de Sangre en el ojo. En ese instante, la esperanza de Lucina Lina para volver a ver. La luz, no obstante, es a menudo cegadora. Déjenme recurrir al cine en lo que va siendo el cierre de esta intervención. Voy a empezar con un fragmento poco recordado porque se desarrolla aparentemente en el afuera de la trama de la narración primera del filme, como una execrencia de Bleu, azul, del cineasta polaco Krzysztof Kieślowski, que supuso en 1993 la primera entrega de su trilogía Bleu, Blanc, Rouge, azul, blanco, rojo, siguiendo los colores de la bandera francesa y sus valores asociados, liberté, égalité, fraternité. Veamos el brevísimo fragmento y ahora me voy a sacar los auriculares porque creo que si no, entonces ustedes no lo pueden escuchar. No sé si se acordarán de este fragmento, a mí me impactó. Pero no es asunto mío. A pesar de que su cabeza se dirige hacia la escena de la anciana doblada, torcida, y sus tentativas para lograr reciclar una botella en el contenedor de vidrio diseñado para un cuerpo que no es el suyo, para un mundo que no será tampoco el suyo y que sin embargo ella contribuye a hacer mejor, Juliette Binoche, permanece absolutamente ajena a ella. Tiene los ojos cerrados y cuando los abre, la luz del sol la ciega. La escena transcurre, pues, al margen. Para los ojos de quién acontece en el filme el esfuerzo titánico de ese cuerpo débil, oblicuo, inclinado. ¿Qué hacemos con este fragmento? ¿Cómo lo interpretamos? ¿A qué nivel diegético interpela? ¿Con qué dialoga? La escena me sirve para pasar de la casi ceguera a la inclinación y retomar la interpretación sugerida en relación al final del cuento de Meruane. La inclinación ha ido ganando protagonismo en las reflexiones de los feminismos más recientes en relación con la determinación del sujeto político de los feminismos, cuando la categoría en la que parecíamos converger, la categoría mujer, siempre problemática, ha sido deconstruida por su carácter de suplemento y exterior constitutivo de su contrario complementario, el hombre, y el cuerpo que se le asociaba como una evidencia ha pasado a doblarse con la forma de un interrogante encarnado, a la vez que se lo ha concebido como una construcción performativa que se sostiene por la repetición ciega y tensionada de normas en disputa, como por ejemplo el género mismo. Con el término sujeción, apelo tanto al estar sujeto como al devenir sujeto, esto es, la subjetivación, entendida como un proceso. Según el abecedario anagramático del Museo Reina Sofía de Madrid, la subjetivación se usa para referirse al proceso a través del cual nos constituimos como sujetos y manifestamos nuestra subjetividad. Este concepto problematiza la noción de identidad como un estado natural o dado, pero también como un lugar a donde llegar. Si usamos subjetivación, también en vez de sujeto, marcamos una distancia clave. La subjetivación designa un proceso y no una situación o un estado o un estatus o un principio del ser. Fin de cita. Y el adjetivo oblicua o inclinada lo uso para poner de manifiesto que este proceso de devenir sujeto nos inclina
y nos dobla como la anciana de azul porque tiene lugar en relación. Sin inclinación no hay relación. Esta nos acompaña desde la escena del nacimiento, tal y como señala Adriana Cabarero en su relectura de Hannah Arendt. Cito: decir que el neonato, testimonio de nuestra condición de seres puestos al desnudo desde el inicio, depende, no es todavía suficiente si se omite decir de quién depende. En la fenomenología de la relación que nos entrega el teatro del nacimiento, los humanos en escena son dos: el recién nacido y la madre. Si se expulsa a la madre del cuadro, el recién nacido, considerado de por sí, corre el riesgo de convertirse en una abstracción. El inerme, como arquetipo de lo humano en su momento inaugural, es aquí totalmente entregado a la otra, o mejor, a su inclinación. Fin de cita. Pero ¿qué sucede cuando desde nuestra fragilidad constitutiva de nuestra condición humana, desde esa vulnerabilidad que nos atraviesa y nos inclina hacia los otros, de la que Judith Butler se ocupa magníficamente en Vida Precaria, perdemos el equilibrio y nos desorientamos? La cineasta francesa Agnès Varda, en su mítico filme Cléo de Saint-Cassette, creó un momento de desorientación cuando un bolso de mano cae al suelo, se abre y muestra un espejo roto en el que se refleja al revés, raramente, ¿no? Porque, o sea, el párpado va al revés, un ojo, precisamente un ojo, que interroga en su mirada tuerta e invertida la breve escena. De hecho, es un fotograma fijo que Varda alarga en el tiempo, acompañado de una música inquietante. Se lo voy a mostrar porque realmente es muy breve. A ver, aquí está. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¿Preparades? Ya. Sin duda, es la académica independiente británica-australiana Sarah Ahmed, especialmente en su ensayo Fenomenología Queer, publicado en 2006, quien nos invita a pensar la desorientación, así como la posibilidad de una articulación política asociada a la desorientación. Desorientarse es perder la verticalidad, la línea recta de lo straight, y torcerse, inclinarse, desviarse. Precisa Ahmed, cito: si mi proyecto en este libro ha sido mostrar que las orientaciones están organizadas en vez de ser casuales, ¿cómo determinan lo que se convierte en una realidad social y corporal? Entonces, ¿cómo podemos entender lo que significa estar desorientado? ¿Es la desorientación un signo corporal de desorganización? ¿El fallo de una organización para mantener las cosas en su sitio? ¿Qué nos dicen estos momentos de desorganización? ¿Qué hacen? ¿Y qué podemos hacer con ellos? Para mí esta última pregunta es la fundamental. Creo que esta es la pregunta que estamos respondiendo desde buena parte de las propuestas feministas. Voy a cerrar, sin embargo, volviendo a la literatura, al último poemario de Chus García, intitulado precisamente Ese torcido amor, la ternura de los ahogados, en el que la desorientación y el arte queer del fracaso, para parafrasear el título de Jack Halberstam, cruzan el libro por entero. Para muestra un botón, un poema sobre el archipresente tema de la maternidad, desde una desestabilizadora y retadora concreción corporal textual queer. Y ese texto sí que lo voy a leer. A ver, los voy a tener que mover porque, bueno, es igual, empiezo por un lado y luego les muevo al otro. Jairo, ahora ya sé que no vendrás. Me lo han insinuado los días contados con tedio y fatiga. Esas manchas de vejez en el dorso de las manos y el olor a muerte de mi propio flujo. Y esta rabia al ver a los hijos de otras. Mataría a sus crías por despecho, lo juro. No regresarás a Sheol, bello niño. No podrás encarnarte aunque te dibuje cientos de veces en la palma de la mano. Gitanito de largas pestañas, tierno y Quijote como yo. Por eso ha llegado el momento de confesarte cuánto te he querido, a pesar de que no me vivas, de que te invente la sonrisa para no morirme de tristeza cada día. La falta es mía, que no soportaría estar hinchada por ti, ser hembra preñada. No veo. Perdón, porque como no lo tengo... Bueno, porque te he deseado cada día y soy incapaz de venirte a buscar.
Mi cuerpo no puede albergarte y el de las demás ya estaba ocupado antes. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, que no existes, que te acuno en el aire, que te amamanto con llantina, que no te he parido y aún así me ha roto el dolor de tu carencia, contracción desgarradora de haberte perdido sin encontrarte antes. Miro mi vientre redondo y solo veo grasas saturadas y soledad. Nada es dulce y suave, no hay pataditas ni miradas cómplices, no hay música clásica que ponerte, hijo mío. No entiendo las maternidades diversas, solo siento desolación a demanda. Nunca podré hablar desde el útero, porque es baldío y confuso como mi sexo. Jairo, quiero que perdones a tu madre. He sido cobarde y ahora demasiado viejo. Ya no vendrás y tenía la canastilla a punto. La tejí sin saber, porque estas manos no entienden de poricultura ancestral, solo de trillar barbechos ajenos. Tu canastilla es de ojos y ramas y pelos de animal, de mucha desesperación y almizcle. No hay nana, solo canto del cisne. Mejor que te hayas quedado allá. Quizá nos veamos en la próxima vida. Total, esta esterilidad es solo cuestión de muerte. La misma Sara Ahmed advertía de los peligros potenciales de la desorientación. Si se sufre sin que nada ni nadie responda a la inclinación, ahí está, no tengo la cita de Ahmed. Oh, bueno, si se sufre sin que nada ni nadie responda a la inclinación que ésta infringe. Cito, la desorientación como sensación corporal puede ser desestabilizadora, puede destruir la confianza que la persona tiene en sus fundamentos o en la creencia en que los fundamentos que tenemos pueden sostener las acciones que hacen nuestra vida más vivible. Estos sentimientos de destrucción o de estar destrozada pueden persistir y convertirse en una crisis, o el sentimiento mismo puede pararse cuando los fundamentos vuelven o cuando volvemos a esos fundamentos. Y ahora fíjense qué dice. El cuerpo puede ser reorientado si la mano que se tiende alcanza algo para afianzar una acción, o la mano puede tenderse y no encontrar nada, y puede en cambio agarrar la indeterminación del aire. El cuerpo, cuando pierde su apoyo, puede perderse, deshacerse, verse arrojado. Fin de cita. ¿Quién contará la historia de nuestras lágrimas? La literatura en particular y el arte en general son espacios donde nos relacionamos con una cosa otra, algo que no estaba o estaba y no tenía discurso, alguna realidad insospechada o tremendamente temida. Es un lugar de inclinación necesaria donde la desorientación suele encontrar ese algo que afianza una acción o un espejo donde reconocerse desorientada pero no sole. La forma en el arte significa los lenguajes artísticos que usan las comunidades no hegemónicas a menudo oscurecen desde esas poéticas oblicuas del desenfoque y la opacidad para advertirnos que hay un precio que pagamos cuando nos conformamos con una claridad expositiva diáfana y derecha. ¿Qué no dice lo que aparentemente lo dice todo y no deja nada fuera? He aquí toda la historia y solamente la mitad o menos del argumento, o tal vez debería decir de la trama, porque no se trata de nada parecido a un razonamiento. En la confluencia del género, la sexualidad, el lenguaje y el poder, a medias ciegas y del todo inclinadas, nos toca tejer, textualizar, la urdimbre que sostenga esa trama ausente o borrosa, la que solamente es visible a ojos de las sombras, las plumas y las desorientaciones. Ah, estaba aquí la cita. Muchas gracias. Y ahora voy a dejar de compartir. No, no sé cómo dejar de compartir. Ahora, Aquí, dejar, sí, ya está. Venga. muchas gracias Mary por la muy bella conferencia que nos acabas de regalar. Tenemos un tiempo para preguntas, comentarios que quieran hacer. Ahora es el momento. Entonces, les doy la palabra si alguien quiere comentar o preguntar algo a la doctora Mary.
mientras... Silvia está... sí, Silvia, adelante. Ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, no sé si Fabián quería intervenir previamente, ¿no? Ok, Adelante. gracias. Ok, bueno, felicitaciones por la presentación. Me ha parecido de un conocimiento, como es evidente, ¿no? Pero de un conocimiento y de una complejidad enormes. Entonces, muchas gracias por la generosidad de compartir pues, con los que estamos aquí. Y yo voy a hacer, bueno, me parece fantástico todo lo que se menciona, pero yo voy a hacer una duda, bueno, voy a plantear una duda que tiene que ver con una investigación que yo estoy realizando, que no se centra en el presente, sino en otra época, pero donde también hablamos de este tema de, pues de esta mirada, desde esta mirada torcida o desde estas reorientaciones. Comentaba en la última cita de Ahmed, a quien también utilizo en la investigación, este tema de que el cuerpo puede reorientarse cuando puede encontrar una mano, un lugar donde asirse, ¿no? Bueno, un lugar, una persona, yo diría más bien, donde asirse y que desaparece cuando no es así. Yo estoy trabajando en mi caso con una investigación con una colega en España que tiene que ver con nada que ver con esto, unas monjas del siglo XVII en un convento de Trujillo, que tienen toda una serie de prácticas heterodoxas y despliegues de género que van muy en la línea de este tipo de desorientaciones y reorientaciones que está proponiendo Ahmed. Dentro del texto, por ejemplo, nos estaban solicitando que justificáramos incluir lo queer dentro de un texto que está escrito en el siglo XVII, pero nosotras o las que estamos escribiendo este texto sí consideramos que ellas están haciendo toda una serie de despliegues de, como comentas, estas miradas torcidas, esta tergiversación del dogma, una relación que podríamos incluso relacionar con el continuo lesbiano de Rich en cuanto a la construcción y creación de la santidad por parte de ellas. Bueno, no quiero dar demasiados detalles porque me voy del tema, pero me gustaría, dado que tú has hecho como todo este acercamiento a la mirada torcida, ¿no? O a la perspectiva desde un lugar que contradice el canon, el dogma, la mirada blanca y la mirada masculina, que también está, pues, evidentemente en la mirada de los inquisidores, ¿no? Y de los religiosos. ¿Cómo justificarías, ya sé que ese es mi trabajo, ¿ok? Pero cómo justificarías tener esta mirada queer o defender que determinadas prácticas desarrolladas en el siglo XVII por estas monjas pueden tener esta reorientación y desorientación que comenta Ahmed o que podríamos ver desde una perspectiva o una mirada torcida? Muchas gracias. Espero haber No, hecho a ti porque me parece que tienes un corpus súper, vamos, fascinante. ¿Qué tipo, una curiosidad antes, qué tipo de textos analizáis? Pues mira, estamos analizando un expediente inquisitorial de unas monjas en el siglo XVII en el convento de Trujillo. Ellas fueron sometidas a un proceso inquisitorial porque las dos estuvieron trabajando en que una de ellas fuera una santa como Santa Rosa de Lima. Pero ellas, aunque no tenían, digamos, no pertenecían a la élite, no tenían los apoyos de los altos estamentos. De hecho, Santa Rosa, para poder canonizarse, pasaron muchos años. Ellas pues van a construir su santidad. Entonces crean oraciones que tergiversan las de la doctrina, poniendo el nombre de una de ellas, hacen dibujos. Maravilloso. Es una cosa así estupenda y maravillosa. E incluso hay una relación un tanto extraña con el confesor para que las apoye en estos intentos de que una de ellas se convierta en santa, pero sí que una de ellas es esa mano, como comentas, citando a Ahmed, ¿no? Es esa mano que apoya a la otra en la construcción de su santidad. Y ellas, aunque no tienen esos apoyos, esos lugares de privilegio y están en un espacio periférico, ellas quieren ser santas y van a hacer
todo lo que tengan que hacer para convertirse en eso, ¿no? Y sobre todo por esa autoría femenina, en cómo ellas construyen las oraciones, ¿no? O las modifican, cómo dibujan a una de ellas como santa y toda una serie de performances que tienen que ver con exorcismos y otras cosas en las que involucran al convento y a la sociedad trujillana. Es por eso que las va, digamos, a juzgar y a perseguir la Inquisición. Perdón, que no me quiero extender demasiado. No, no, pero es maravilloso. Sí, Supongo que conocéis el trabajo de Beatriz Ferrús, sí, Heredar la palabra. Ella ha analizado sobre todo el género de las vidas de las monjas, pero claro, con todas las diferencias, quizá pues ahí podéis encontrar bueno, inspiración de ese desajuste entre lo que está marcado y los intersticios que permiten tomar agencia de estas monjas, que se las tomaban. Es decir, parece que las monjas no lo hagan, pero cada vez más descubrimos que por los intersticios y por los espacios tan pautados y tan disciplinadores que las constreñían, encontraban modos de construir, digamos, alternativas y, ¿por qué no? Contestando a tu pregunta directa, ¿y por qué no considerarlas queer? Cuando Sara Ahmed habla de fenomenología queer, pues bueno, pues este queer está allí para, digamos, daros de entrada apoyo, ¿no? Queer puede ser un adjetivo, pero es que incluso no hace falta ni utilizarlo como un adjetivo de desviación de lo recto, que siempre ha habido algo recto en todas las épocas. Aunque yo me dedique a trabajar textos más contemporáneos, lo straight ha sido, digamos, bastido con cemento armado, con acero, con piedras, con lo que fuere, con maderas, pero que ahí estaba marcando el camino recto justamente del que una une no debería desviarse, y siempre ha habido desvíos. Con lo cual, en este sentido, yo creo que podéis utilizar el término perfectamente. Y quizá si de algo os puede servir lo que yo he aportado aquí, es entender lo queer como constitutivo del sujeto, es decir, entender que los sujetos políticos de los feminismos ahora yo creo que trascienden esa categoría mujer. Yo no estoy diciendo que no tengamos que hablar de las mujeres, tenemos que hablar de las mujeres, es una categoría que nos acompaña y una categoría histórica, pero no debemos, digamos, yo creo, caer en la trampa de que atrincherándonos en esa categoría mujer, en realidad no estemos sino ocupando ese lugar, que he insistido 2 veces porque debe ser una de mis obsesiones, del suplemento. Es decir, en esa trinchera, buscando la diferencia bajo la etiqueta mujer, estamos perdiendo de vista pues todas las similitudes, y las similitudes son los que nos marcan una existencia fronteriza y, en este sentido, podríamos decir, constitutiva del ser humano. Judith Butler dice que lo que nos asemeja a todos es justamente la vulnerabilidad constitutiva. De hecho, están reescribiendo Hannah Arendt. Cabarero va en la misma línea. Y para mí, Sara Ahmed lo que hace es partir de ahí, de esa vulnerabilidad constitutiva, y darle una lectura, pues como hacía Wittig, ¿no? Tirándolo para, en el caso de Ahmed, lo queer, y en el caso de Wittig, la lesbiana, pero que ambas están para mí teorizando para el conjunto de los seres humanos. Entonces, yo creo que es absolutamente, vamos, si yo tuviera que valorar vuestra investigación, me parecería absolutamente legítimo y oportuno esas consideraciones, Silvia. Otra cosa es que ya sabemos que a veces pues pasa eso del que se llama anacronismo, entonces te dicen, no, es que no. Y luego también te quería decir que hay un medievalista que es Rafael Manuel Mérida, no sé si lo tienes presente, que él habla de queer en la época medieval. Tiene libros hay uno que es como Santas, no sé qué, también ha trabajado monjas en Icaria, y él defiende con mucho más conocimiento de causa que yo, porque él se mueve en este anacronismo entre, digamos, lo constituye en sus investigaciones medievalistas y sus investigaciones queer, ¿no? Y él defiende el uso, y quizá en sus textos vas a poder encontrar argumentos que sirvan como de precedente para esa anomalía que a mí no me parece. Porque en el fondo estáis leyendo vosotras y estáis leyendo desde ahora, es decir, no hay anacronismo posible.
Muy bien, muchísimas gracias. Sí, incluimos algunos investigadores de época medieval y de colonial que lo utilizan, pero pues evidentemente teniéndote aquí y con pues, la presentación tan interesante que nos has aportado, pues me parecía que era el momento oportuno para quitarle tiempo a los demás y poder hacer yo mi pregunta. No, pero de verdad, muchísimas gracias. Y creo que en este sentido, como tú dices, la autoría femenina también es muy importante porque era lo que más le chocaba a los inquisidores, que las mujeres se atrevieran a crear, ¿no? A construir. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Una súper investigación, Silvia. Ya nos darás noticia cuando salga, ya te buscaremos. Muchas gracias. Fabián, querías también comentar en lo que se van animando todos. Sí, en lo que se van animando. Bueno, agradecerte muchísimo tu conferencia, Mary. Como siempre es un placer escucharte. Me encantó tu conferencia y me pareció súper interesante esta idea de recuperar esta mirada, ¿no? Que es como también el tema del arte feminista, ¿no? Esta idea de no solamente recuperar el cuerpo, sino recuperar la mirada, pero llevarla ahora al espacio literario, ¿no? Entonces, cuando tú ibas comentando el trabajo de diferentes escritoras, de diferentes autoras, yo así como que espejeaba con una serie de narrativas que tienen más que ver con la producción artística al interior del feminismo o el arte queer, ¿no? Estaba desde el texto de Berger, de modos de ver, pero también placer visual y cine narrativo. Berger también por ahí tiene un texto que se llama Cataratas, que es su propia experiencia también de pérdida de visión, ¿no? Pero más enfocado a una crítica más así como vinculada a la historia del arte, pero vamos, me pareció súper interesante esta idea de construir como espacios de diálogo entre la visualidad, ¿no? Los estudios visuales, la cultura visual y la crítica literaria, los estudios literarios, y eso me pareció así fascinante porque, vamos, por una deformación profesional, yo trabajo más como en el espacio del arte y de los estudios visuales, la teoría del arte, pero me pareció súper sugerente cómo poder pensar también la mirada de otra manera desde la experiencia literaria, porque sí creo que es el gran tema, ¿no? Cómo salirse del ocularcentrismo y cómo empezar a generar modelos casi como de una visualidad táctil o esta experiencia áptica que problematiza desde esta suerte de estética de la opacidad, como tú bien señalabas, esta primacía ocular-céntrica, que aparte hablando de temas vinculados a la corporalidad, tiene mucho que ver también con el perspectivismo cartesiano, como desde luego, estas formas dualistas, dicotómicas, tienen también un soporte vinculado a ciertas máquinas de visibilidad, por ejemplo, la cámara oscura, ¿no? Como un modelo de visibilidad donde los propios sujetos que miran el mundo quedan como fuera del mundo y no pueden ser tocados por lo que ven. Entonces, sí, es así fascinante porque sí también creo que nos abriste a todos así una perspectiva de autoras y de problematizaciones de la mirada que en una de esas no eran tan familiares, al menos para mí, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, comentarte que también pensaba mucho cuando hablabas del oblicuo, de la escritura oblicua, pensaba mucho en esta noción de Epicuro, esta noción epicúrea del clinamen, que es justo esta desviación de los átomos, que es la explicación que da Epicuro de el origen del mundo, ¿no? Mira.
donde tenemos los átomos cayendo de manera perpendicular, ¿no? Y extrañamente un átomo se desvía de su curso e impacta a otro átomo y empieza a generar una reacción en cadena, y esa es la explicación que da Epicuro del origen del mundo, ¿no? No lo tenía presente, qué divertido. Introduce el azar, para muchos introduce la dimensión de agencia y libertad, a la hora de intentar explicar por qué un átomo se desvía, impacta a otro átomo y se crea el mundo. Entonces, esta noción del clinamen me parece así fascinante, porque es como esta idea de desviación, pero prácticamente como si nos vamos a la física epicúrea o atomista, que estaría casi como en la propia constitución del mundo, ¿no? Como que para que haya mundo tiene que haber desviación, ¿no? Si no, un átomo queer. un átomo queer. ¡Qué bueno! Sí, 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 sí. ¡Qué bueno! Entonces, pues no conocía este concepto para nada, o no lo tenía presente, o no me acordaba. Me parece muy divertido la coincidencia y muy sugerente, desde luego que sí, igual que el texto de Berger de Modos de ver, sí, claro, pero el de Cataratas no lo he leído, lo voy a buscar porque seguro que me da ideas y me gustará, ¿no? Claro, mi genealogía ha sido en las líneas pero ya ha habido un momento que he querido decir aquello de la conexión con todo lo que es la literatura de lo fantástico y lo insólito. No son recursos exclusivos, ni mucho menos de una especie de esencia literaria, nada, ni de mujer, ni de lesbiana, ni de nada, ¿no? Se trata simplemente de armar ese ruido dentro de las concreciones, en este caso artísticas, literarias, pero que evidentemente yo creo que los fenómenos, y ustedes dos en eso siempre me enseñan, podrían rastrearse en otras formas artísticas, curiosamente incluso audiovisuales. Ahora se está hablando muchísimo de un cine, como tú decías, áptico, y por ahí estoy husmeando porque son interpretaciones corporales distintas. Y lo que no tengo resuelto aún es como de algún modo hemos pasado de una teorización de la mirada, quieras o no, es más abstracta, a una encarnación con un ojo determinado. De una teorización de una mirada desviada a un ojo enfermo, en realidad. Es decir, la encarnación más reciente de los 2000 hacia acá pasa por la enfermedad, la miopía, no sé si se puede considerar enfermedad, pero bueno, a partir, digamos, del velo de la miopía, bueno, pues el ojo vago de Gerber, ¿no? Quiero decir, ojos que no ven, ¿no? La sangre en el ojo de Meruane, el ojo de cristal de Mirena Gurmeave. Hay unos defectos médicos, digamos, ¿no? Que los protocolos médicos inscriben en esos ojos, ¿no? Y lo que antes era teorizado desde la mirada se ha encarnado en un ojo un poco monstruoso, ¿no? Un poco freak, ¿no? Entonces, en ese sentido, no acabo de tener la explicación de por qué esa encarnación, pero me resulta fascinante, porque veo un continuum, ¿no? Que es un poco lo que he querido poner aquí sobre la mesa, ¿no? Un continuum entre esas miradas y estos ojos. sí, Muchas gracias, Fabián. No, gracias a ti. Y una cosa nomás, ya para cederle la palabra a las demás compañeras y compañeros, también como para conectar tu conferencia con la de ayer de Adiós al Futuro, también desde, por ejemplo, la práctica artística de Adiós al Futuro, que es una artista intersex mexicana. Intersex, sí. Es interesante pensar en esta categoría, que es una categoría que yo he estado trabajando a propósito de su trabajo, un poco intentando acuñar esta mirada intersex como un entrever intersex. Porque, un entrever. Un entrever porque la propia definición de la palabra entrever quiere decir ver algo de manera confusa o imprecisa. Qué bueno. ¿Eso lo has escrito, Fabián? Sí, ¿Lo has escrito? Sí, mándamelo. Te lo mando. No se ha publicado todavía, pero te lo mando, sí, con mucho gusto, y tiene que ver con eso, ¿no? Con
pensar una mirada que apuesta por la ambigüedad frente a este tema, ¿no? Del sexo verdadero y de definir dicotómicamente lo masculino y lo femenino. A mí me parece que hay como un potencial crítico en estas miradas vinculadas a la experiencia intersex, que sería una mirada un poco, de nuevo, oblicua, donde se afirma esta dimensión de ambigüedad, ¿no? Y como que está bien el entrever, no está bien ver las cosas de manera confusa e imprecisa, porque bueno, la mirada biomédica es la que intenta manejar como estas clasificaciones o estas formas de normalización. Pero sí, con gusto te lo mando y me encantaría que pues sí, no, más que nada, y además, no sé si saben que hay una revista que se llama 452 grados Fahrenheit, que está bastante bien, bueno, muy bien indexada, que es de teoría, digamos, crítica y teoría literaria, y si no me equivoco, va a salir, o sea, hay un call for papers abierto para un monográfico sobre visión y ojos. Échenle un vistazo, valga la redundancia, porque si trabajan, por ejemplo, este concepto de entrever, me parecería ideal para que escribieras allí un texto más o menos largo, como tú quieras, y proponerlo para la publicación, porque, buenísimo. pues por eso, porque estás creando, digamos, un aparato crítico conceptual a propósito de la visión y que eso es lo fundamental de ese libro, ¿no? Si me animo, esto que les he presentado a ustedes, también lo convertiré en artículo, a ver si llego a tiempo. Creo que es hasta enero, pero no se fíen de mí porque todo el tiempo me confunde y me doblo en el tiempo y todo me viene encima. Pero bueno, muchas gracias, Fabián. Entrever, me gusta mucho. Bueno, tenemos ahora la participación de Ariana y Brandon. Sara, no sé si ya te arrepentiste o quieres volver a levantar la mano, pero bueno, buenísimo. Le damos la palabra entonces mientras Ariana, continuamos luego con Brandon. Hola, saludos a todos, todas. Muchísimas gracias, Mary, por esta presentación tan generosa, tan bella. Y quisiera compartirte justamente que pues mi proyecto acá de la maestría va sobre la escritura de ciertos grupos como mujeres, personas no binarias. Yo también soy poeta, tengo pues ese ejercicio, ¿no? de mi escritura propia desde hace ya varios años. Sin embargo, o sea, acá veo muchas autoras que me gustan mucho, que he leído, pero hay una constante preocupación en mí, ahora también que estoy acá en la maestría, ¿no? Y también sobre las exploraciones que ya comencé a hacer con algunas entrevistas de, pues, de escritoras también de acá, que residen aquí en la ciudad, sobre estas etiquetas que se siguen dando, ¿no? Y aparte como etiquetas, como está la escritura de mujeres, pero también está la escritura, o sea, de mujeres, y de ahí derivan más, ¿no? Entonces, de pronto, claro, eso no entra, eso es como categorías que se nombran en los espacios, sin embargo, no entran en estas otras categorías o más grandes. Entonces, mi preocupación va desde allí, porque decíamos que era como ¿no? Con lo que decía Wittig, de un acto de supervivencia, pero hablar de escritura femenina también como que lo desplazaría, invisibilizaría. Ahí entonces yo entro como eso, en una preocupación de cómo lo nombramos sin tener que decirlo de esa forma y sin tener que hacer esta suerte de subcategorías, y también pasando por una legitimación que también todavía siento presente, aunque no queramos, hay algo ahí, ¿no? Como todavía querer quizá ser parte de esa, como esta categoría más grande de la literatura para que sea considerada, y eso, ya no nombrarla solo escritura de mujeres, pero no sé, también pensaba en estos otros conceptos que nos traes por acá, como sobre la opacidad, y ahora que Fabián mencionaba la ambigüedad, si también por allí quizá habría alguna salida, alguna fuga para esto, ¿no? Para no seguir nombrando. No sé si me expliqué. Totalmente. Bueno, Gracias. creo que sí, porque además me hace recordar experiencias paradójicas necesariamente y contradictorias a propósito de estas etiquetas, ¿no? Y de la relación con el canon, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Intentar que
las autoras, los autores, digamos, no ortodoxos y canónicos que estás trabajando entren en el canon, tienes que demostrar que su valor es equivalente al de los autores canónicos, tienes que, opción B, construir un canon aparte, pero bueno, como es aparte, pues siempre te vas a quedar aparte subsidiariamente y va a ser lo que se puede, digamos, dejar de lado siempre. Además, cada uno montará el suyo, escritores, escritoras, escritores negros, o sea, cada uno tendrá varios mini cánones alrededor del gran canon. Y la tercera opción, que siempre es la que a mí me suele apetecer más, es decir, a la mierda el canon, ¿no? Pero claro, a la mierda el canon y no quita de que hay en la literatura pues relaciones de poder con las que tienes que gestionar y tienes que negociar si pretendes que lo que tú trabajes de algún modo sea visibilizado o tenga algún tipo de consecuencia más allá de lo que tú escribas, ¿no? Por más que nos guste escribir sobre determinados textos, pues a veces también nos gusta que lo que esos textos nos regalen nos traspase y sea compartido. Entonces esto ya es colocarte en el nivel de el canon, de las negociaciones canónicas y del lugar que procuras otorgarle a los corpus que trabajas. No hay una solución. Yo creo que lo que es más peligroso es esencializar las etiquetas. Para mí, las etiquetas vienen desde posturas políticas de lectura. Entonces, etiquetas buenas o malas, es decir, ¿estoy de acuerdo con Wittig de que la escritura de mujeres es reduccionista? Sí, porque podemos ver aplicaciones del concepto de escritura de mujeres de la etiqueta que son absolutamente reduccionistas. ¿Eso quiere decir que piense que decir escritura de mujeres es una etiqueta que no debemos usar nunca jamás? No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando la usemos tenemos que conocer los peligros que nos advertía en el 80 Wittig, ¿no? Y usarla con su antídoto incluido. Es decir, que más bien aquí el antídoto es el veneno. Es decir, la usamos, pero yo la uso, pero no te voy a permitir que porque yo la use tú me coloques a mí y los textos que yo use en un lugar fijo, controlable, ¿no? Las etiquetas como armas, ¿no? Hay que permitir que esas etiquetas detonen. Hay que sacarlas, para mí hay que sacarlas de los esencialismos. Por ejemplo, una vez que yo me encargaron una antología de poesía femenina, que a mí me estuve pensando mucho, ¿la hago o no la hago? Que, bueno, primero ya lo hice mal porque la hice en los 4 idiomas del Estado español. Entonces eso ya molestó porque pretendían que fuera solo en uno de ellos, ¿no? En castellano. Y luego puse algunas escritoras trans, que por su nombre no se dieron cuenta que eran escritoras trans hasta que no les fueron a pagarle los derechos. Entonces se encontraron con algunos nombres masculinos y me llamaron despavorides diciendo que como yo que si yo sabía que fulanita de tal se llamaba en realidad Manolo. Yo dije que sí, pero que desde el punto que su obra estaba firmada con un nombre reconocible y legible como femenino, pues para mí era, digamos, de escritura femenina, ¿no? Te pongo este ejemplo tonto y anecdótico porque yo creo que no es usar las etiquetas. Evidentemente hay que pensar cuáles elegimos, porque todas vienen con una carga, pero a veces es usarlas para descargarlas o para recargarlas y eso, ¿no? Construir, si puede ser, tú misma el contexto de interpretación que tú quieres de esa etiqueta en tu trabajo. No te angusties si la etiqueta es correcta o no lo es, ¿no? Trata de cargarla de sentido. ¿No? Nicole Brossard es muy divertida esta anécdota. Nicole Brossard, que es una traductora, poeta, lesbiana canadiense, tiene una frase que en francés dice: una lesbiana que no reinventa la palabra es una lesbiana en proceso de extinción. Cuando se tradujo al inglés, hubo una errata muy divertida y palabra pasó a ser mundo, porque añadieron la L, word to world, ¿no? Y entonces en inglés funcionaba con esa errata diciendo una lesbiana que no reinventa el mundo es una lesbiana en proceso de extinción. Entonces, es muy divertida esa anécdota, ¿no? Porque en realidad lo que sucede
es lo que la misma frase dice, ¿no? Con la palabra reinventa el mundo y viceversa, ¿no? El mundo tiene que aterrizarse en la palabra. Pues tú genera erratas de este tipo, genera ruidos y cosas que no acaben de coincidir. Por esas cosas que hablábamos hace un rato de la claridad, la lucidez, y esto es Judith Butler en el prefacio a la reedición de Gender Trouble, tiene un prefacio hermoso donde ella de algún modo se defiende de los distintos ataques que ha tenido el texto en 10 años. Y hay un momento que dice, hay un precio de la claridad, me acusan de que no soy clara. Bueno, pues que sepan que hay un precio de la claridad. Ser clara es pagar un visado a determinadas cosas y no siempre tenemos que ser claros y claras. O sea, no te asuste conflictuar y complicar y decir que una cosa es a la vez y no es una cosa, ¿no? Salir de esas lógicas racionales, ¿no? Tú como con la viga en el ojo de Mistral, antilógica y antirrealista. Pero no te estoy dando la fórmula, te estoy diciendo no tengas miedo ni a usarlas, ni a cargarlas de sentido, ni a descargarlas del que ya llevan, ¿no? Porque el lenguaje es de todos y tenemos que apoderarnos de ese lenguaje. Muchísimas gracias. Muchas A gracias. ti. Adelante, Mucha Brandon. suerte en tu trabajo. Brandon. Sí, gracias y buenas tardes. Gracias de nuevo por la presentación. En cuanto a, eso es un comentario y después medio pregunta. Cuando hablabas de la inclinación, en el ejemplo de esta obra, pues pensaba en los discursos y narrativas de muchos hombres trans, que es el foco de mi trabajo, actual y pasado, donde muchos comentan que usan ropa ancha, muy holgada, y se inclinan para esconder el busto, pese a que no es una postura socialmente reconocida como hombre, ¿vale? Y esto antes de lograr tener artículos especializados para ocultar el pecho. Por otra parte, otros también hablan de estos discursos desviados de lo biológico, de lo natural, de la medicina, para dar fe de que son personas reales, vivas y normales. Por ejemplo, no, pues yo leí que cuando hay una desfase hormonal en el embarazo, le pueden salir trans los niños, ¿no? Y pues mi mamá me comentó algo parecido, así que para mí yo soy trans por mi mamá, entre otras cosas. Pero la cuestión más importante es en cuanto a la mirada, sus discursos, la gran mayoría de ellos hablan tanto de cómo ver desde una mirada masculina no cis heterosexual, que para mí los escritos de estudios con hombres o escritos hechos por hombres no solamente son miradas y posturas masculinizadas, sino son cisgeneristas de forma inadvertida. Y algo muy interesante de Sudamérica, un chique trans comenta que él no desea cambiar nada de su identidad jurídica porque le gusta cómo lo ven cuando ven a un hombre que se llama Tatiana. Entonces, la pregunta sería, además de Halberstam, de Ahmed, tenemos también a Orlando, de Woolf, ¿qué literaturas, textos o autores podrías recomendar en esos tres ejes? La inclinación, lo desviado y la mirada. Esto Brandon tendría que pensarlo más, ¿eh? porque digamos, no he construido esa especie de, digamos, de genealogía de textos literarios. La verdad es que donde más he percibido estas cuestiones, fíjate, han sido en textos poéticos. O sea, soy una gran lectora de poesía porque tú puedes estar en el metro, en el autobús y puedes abrir un poco el libro de poesía, te lees el poema y ya lo tienes que cerrar y puedes seguir con él, ¿no? Cosa que la novela esa cordotota, ¿no? Ya no te da el brazo. Entonces, la poesía me ha acompañado siempre en los transportes públicos, en las aglomeraciones y me ha permitido pues estar viviendo en un poema y no tanto en el celular, que es donde vive todo el mundo ahora. Y entonces sigo practicando esto. Y en la poesía hay muchas inclinaciones. Y lo bonito de la poesía es que la inclinación del texto es una inclinación que se encarna muy fuertemente, no en el yo lírico solamente, sino en el yo que lee, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí hay una fuente de inclinaciones que podrías encontrar. Claro, de estos textos trans, pues
sí, pero te podría decir, por ejemplo, Susie Shock, que he leído Susie Shock, que he leído Gabriela, ay, por favor, la Dimmer, ¿no? la otra gran trans de referencia argentina. Sus textos son totalmente inclinados y totalmente paródicos y totalmente... los textos de Preciado, el que hizo, bueno, el de Urano, pues también ahí hay toda una teorización muy rica a propósito de inclinaciones trans, que no se quedan solamente en lo anecdótico de lo trans, como lo que tú has señalado, ¿no? O sea, habría sí un apartamento en Urano, se llama el título de esto, ¿no? Habría una gran producción en ese sentido que cabría estudiar desde esta idea de inclinación, pero no tendría que pensarlo. Es decir, si quieres, te propongo que sigamos conversando vía correo electrónico, vía lo que tú quieras, lo que vas haciendo. Y evidentemente también muchas puestas en escena performativas. Por ejemplo, en México me acuerdo de haber visto La novia sirena, Lía la novia sirena, haciendo cosas interesantísimas también a propósito de las inclinaciones y las puestas en escena de ese cuerpo, ¿no? En el orden más performativo, pero que no deja de ser un texto también, ¿no? Yo veo una continuidad entre una cosa y la otra, no veo divorcio, sino más bien contigüidad, ¿no? Pero súper interesante que traigas aquí el caso este de los hombres trans y de la inclinación, ¿no? Me ha parecido muy interesante porque hay una serie de gestos que acompañan al cuerpo inclinado, que no deja de ser un cuerpo vulnerable, a pesar de que aparentemente vaya de una situación de menos privilegio a una situación de más privilegio. La situación de peligro en la que vive ese cuerpo trans es enorme, ¿no? La puesta en escena de una vulnerabilidad constitutiva que puede ser fácilmente vulnerabilizada, por ejemplo, en un passing que no passing en un baño, pues ahí está, en los gestos cotidianos durísimos, ¿no? Y tienes toda la razón, es decir, quizá mi texto ha sido demasiado monolítico cuando habla de masculinidades, porque en efecto no hay una masculinidad, la masculinidad hegemónica no es todas las masculinidades, hay textos maravillosos que revisan otras masculinidades, propio Halberstam cuando todavía firmaba con Judith sacó hace en los 90, eso 96, 98, algo así, Female Masculinity, que me parece un gran texto. Me ha parecido siempre, además metodológicamente me parece fantástico. Quiero decir, sí, no creo que haya, y debería cuando publique eso, si lo hago, en algún momento avisar de que no hay una masculinidad, por supuesto que no, ni una sola manera de habitar la posición hombre, que no es ni mucho menos una y monolítica, a pesar de que, digamos, construya ese otro para ser una y monolítica desde esta hegemonía, ¿no? Pero que evidentemente está dinamitada por varias inclinaciones dentro de sí mismas. Bueno, pues Gracias. sigamos pensando, Brandon, ¿no? Gracias a ti, sigamos pensando en posibles textos que por ahí podrían ayudarte en la investigación. Bien, ya casi acercándonos al cierre, Sara, adelante. Hola, ahora sí ya voy a bajar la manita. Ya. Pues muchísimas gracias, Mary. Me ha encantado todo lo que nos has compartido en este rato. Me quedo con muchísimas ganas de conocer más. Y es muy extraño porque yo soy muy sensible como a cuando ocurren ciertos momentos que conecto en mi vida en una semana. Entonces, esta conferencia que acabas de dar me acaba de conectar temas que yo traía desde hace meses y con algo que ocurrió recientemente. Y bueno, desde ahí pues, bueno, yo quería compartir entre preguntas y comentarios que, bueno, el tema de la escritura femenina, como bien refieres, es algo en lo que estuve pensando hace meses, ¿no? O sea, me causa muchos problemas y es algo en lo que a mí me interesa muchísimo profundizar, o sea, a partir de
bueno, yo estuve trabajando, bueno, yo estudié literatura, participé en la MEC, mi proyecto fue de literatura y género, ahí como un cruce, un análisis de novelas de formación de, digamos, protagonistas femeninas y un análisis precisamente que problematizaba el Bildungsroman, ¿no? Como un género narrativo. Entonces, estuve revisando algunas teóricas que problematizaban precisamente, digamos que la nomenclatura del Bildungsroman, ¿no? Entonces, por toda la carga eurocéntrica que pueda tener y también androcéntrica y etcétera. Y bueno, algunas proponían el asunto de la novela de formación como de protagonistas femeninas, ¿no? Entonces, bueno, ellas como que se metían en este tema, ¿no? Como que a partir de que una tiene que decir que algo es femenino, es establecer como de nuevo esa diferencia. Y justo durante la semana pasada estuve revisando para, bueno, estuve como en un círculo de diálogo sobre algunos temas de feminismo y educación. Y revisé, o sea, tuve, vaya, como que el momento para reflexionar acerca del tema de la diferencia, que es algo con lo que yo, digamos, había tenido ciertas resistencias en algún momento de mi vida, y cuando dije, ay, de la diferencia, rayos, no quiero entrar ahí, pero la verdad es que estoy muy contenta después de haber reflexionado sobre eso, porque como que era poner esa mirada, o al menos comprendí que la cosa es como más compleja de lo que pensaba, ¿no? Porque pensar en estas diferencias no tendrían que ser tanto como para distanciar o para hacer divorcios entre estas ciertas actividades o pues sí, o cómo pensamos, no sé, un plan curricular, bla, 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 cosas por el estilo. Era más bien como pensar en que vivimos en un mundo tan diverso y tan diferente que en realidad deberíamos de tratar de ver cómo esas diferencias enriquecen un diálogo, ¿no? Como en términos como muy comunitarios, sí de aprendizajes, pero también como desde los diversos feminismos, que era lo que platicábamos como en ese círculo de diálogos en el que participé, como, pues dije, pues por algo estamos aquí conversándolo todas, ¿no? Y quizás no todas estemos de acuerdo, quizás sí, pero también pues pensar que nuestros feminismos parten desde una experiencia también concreta, ¿no? Y que eso también detona ciertas ideas y prácticas también. Pero bueno, que tampoco se trata de aplicar estas lógicas de la competitividad y ver pues cuál es más válida que otra y tal, porque precisamente pensar en una escritura de mujeres, pues ya es como muy plural, por lo mismo, ¿no? Como el ejercicio que tú hiciste que comentabas de esta... ¿cómo es? Como una antología poética, y que tú pensaste como en esta pluralidad misma de la categoría mujer, ¿no? Y que al final de cuentas viene a tener como esta recepción. Y qué complicado, o sea, en cuanto lo dijiste y que no sabía si tomar como el proyecto, ¿no? Dije, pues es que sí, es complicado, porque ¿qué nos está diciendo del mundo en un tiempo en específico? Ver a ciertas autoras en un libro, ¿no? O sea, precisamente como tiene esa pluralidad. Y bueno, también te quería preguntar, se me fue ver cuál es el texto de Wittig que tú referenciaste. Bueno, esa es una de las preguntas. Dos, sí. Okay. Referencia dos que son los menos, no son tan conocidos como el que termina diciendo que las lesbianas no son mujeres, que estos están más conocidos. Uno que dice de 1980, que es el punto de vista singular o individual o universal, que es el que ella pone a modo de prólogo de su traducción al francés de Duna Barnes, de la obra de Duna Barnes. Y luego otro que es más así filosófico, que se llama Homo Sum, de 1990, pero el que yo he referenciado más es el de 1980, el prólogo, digamos, a la traducción. Pero ambos están incluidos en el libro del pensamiento heterosexual, con orden diferente en el libro... en el francés que en el español. Y no sé en el inglés porque no he tenido nunca este texto en inglés. Okay. Que también es curioso que los índices cambien, ¿no? Que el pensamiento straight, incluso el título, ¿no? El pensamiento heterosexual, ¿no? En francés la han traducido como la pensée straight, ¿no? The straight mind, ¿no? Han mantenido el straight porque es que es difícil de conservar la rectitud del straight en las traducciones, ¿no? Con eso que decías de los géneros me hiciste pensar
en una frase que a mí me encanta de Donna Haraway, del manifiesto Cyborg. Ya sé que pobre Haraway, siempre la citamos por ahí. No, yo no lo hago, pero esta frase sí que es del manifiesto Cyborg, que dice, hablando de los géneros, dice dos géneros, dos es demasiado y uno es demasiado poco. Y esa frase a mí me parece genial, porque claro, la diferencia de la que tú hablabas, pues obviamente es irreductible, es decir, siempre hay una diferencia de la diferencia, de la diferencia, de la diferencia, ¿cómo paras el motor de la diferencia? Pero es que encima es irrepresentable. ¿Cómo muestras, cómo dibujas, cómo materializas la diferencia? No puedes, tú la percibes, pero no puedes. No puedes. ¿No? Es aquella prueba de los gatos, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí dibujamos un gato. Todos los gatos serán diferentes, pero pobre de aquel o aquella que tenga que dibujar la diferencia entre el gato 1 y el gato 2, porque no sabrá cómo dibujar una diferencia. Entonces, siendo una diferencia irreductible y irrepresentable entre el 1 y el 2, pues eso, hay infinidad de posibilidades. Y yo creo que hay que andar por ahí, ¿no? Que es un poco lo que también quería transmitir antes con las categorías, ¿no? Pues nos las creemos a ratos, nos las creemos mientras las usamos, las cargamos de sentido, pero es que luego también las descargamos. Y queer puede ser sustantivo, adjetivo o adverbio, lo que nos convenga en un momento determinado, y con Q-U-E-R y con C-U-I-R cuando nos convenga también, ¿no? Porque hay que traducir también todos estos conceptos, porque esto lo han hecho muy bien. Hay un texto que se llama Resentir lo queer desde América Latina, que es maravilloso porque justo viene a demostrar cómo lo de siempre, lo que ya decía Nelly Richards, ¿no? Bueno, pues vienen los del norte y teorizan, ¿no? Y pues proyectan sobre realidades del sur, que no hace falta que estén en un sur geográfico, porque el sur es relativo, ¿no? Es decir, España puede estar al sur también, México puede estar al sur y obviamente pues Sudamérica puede estar al sur, ¿no? Pero proyectan la teoría y les organizan las realidades a partir de unos conceptos impuestos desde esa teoría del norte, ¿no? Y bueno, pues nos pueden resultar muy iluminadores, pero a veces también resultan imperialistas y colonizadores, y entonces hay también que darles vuelta, ¿no? Sí, claro, como lo que yo saqué de esta investigación acerca del Bildungsroman, ¿no? Y que me Claro. terminé quedando con esta otra concepción de las novelas de formación, ¿ok? Porque pues también responde como a otros intereses culturales de hibridez y muchas otras cosas en América Latina en ciertos momentos, ¿no? Bueno, eso era también lo que comentaban esas teóricas, pero ya por último, solo te quería comentar también que, bueno, muy alineado como al tema de la diferencia, yo recordaba que durante el semestre pasado, que ya fue el último que tuve en la maestría, tuvimos esta clase de una materia de diversidades, teorías y prácticas, y en algún momento vimos el bloque del capacitismo. Entonces, si bien lo estuvimos revisando a partir de como artistas visuales, yo también lo pensé en algún momento acerca de las escrituras que también pudieron haber estado ahí, ¿no? Porque yo nunca había pensado en eso, entonces fue como también un espacio muy iluminador para mí. Y pues me topé ahí con Helen Keller, y entonces, bueno, creo que, bueno, lo revisé en ese momento y me dieron muchas ganas como de seguir investigando esa línea, ¿no? Porque, pues, una mujer, me parece que en el siglo XIX en Estados Unidos, ciega y sorda y como que hizo un montón de cosas y yo pensaba, wow, o sea, a través de la escritura, ¿qué clase de experiencias nos pudo haber transmitido o cómo pudo haber dejado como este legado, ¿no? Para una sociedad en específica, comunidades en específico, que digamos, pues también son marginadas de estos cánones, ¿no? Yo jamás había escuchado de ella y me generó como mucha inquietud. Igual ya estaba ahí con toda la vorágine de tesis y etcétera, pero dije, sí, es una línea que me gustaría, pues, asomarme, seguir investigándola y tal, y pues también por eso agradezco mucho tu conferencia, porque me trajiste también como de una manera un poco más cercana estos temas y también desde otros sitios. Y pues ya, solo con eso quería terminar. Buenísimo, Sara, me alegro. Bueno, pues
Muchas gracias por las intervenciones. Mary, ya no quiero que abusemos más de tu tiempo. Como siempre, agradecerte tan generosa en compartir conocimiento y tiempo. Voló el tiempo, voló, ni me di cuenta. Te agradezco mucho, porque, bueno, no te diste cuenta porque la estabas pasando bien, creo. Sí, muy bien. Agradecerte muchísimo. En lo personal, tu conferencia me ha atravesado de una forma muy particular que ya después te podré compartir. Me ha como recolocado en ciertas situaciones y te agradezco muchísimo por eso, porque bueno, siempre que te escuchamos hay como ese efecto de llevar tus palabras en el cuerpo, entonces pues siempre te agradecemos muchísimo. Y pues nada, nosotros vamos a seguir nuestras actividades a partir de las 4 de la tarde, nos estaremos reuniendo de nuevo y agradecerte infinitamente, Mary. Espero volver así como a tener la oportunidad de que nos visites virtual o cuando se pueda presencial de nuevo a la maestría. Y pues nada. Igual ustedes para acá. No tarden mucho, que no nos dejen tardar mucho en darnos esos abrazos, porque es mutuo y ustedes lo saben, el placer de compartir espacios y reflexiones y textos con ustedes. Cuídense mucho, aprovechen la maestría y ya saben dónde estoy para cualquier consulta. Igual no contesto inmediatamente, pero si como decimos acá, me columpio, pues ustedes me insisten, porque además no sé si saben que el espacio de internet de mi universidad ha sido secuestrado por unos hackers, entonces no, no tenemos acceso al correo, no hemos tenido acceso al correo, ahora estamos con un correo alternativo, con un acceso alternativo, es el mismo correo, pero vamos por otra línea, y esto está siendo una locura, pero bueno, ya pasa eso, que la realidad rompe los límites de verosimilitud que una maneja, con lo cual pues listo. Pero bueno, escríbanme lo que quieran y seguimos en contacto. Muchos éxitos, disfruten mucho. Muchísimas gracias por su escucha y por el rato que me regalaron. Cuídense. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Buenas tardes a todos, nos vemos.